Bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y en este video vamos a preparar unos deliciosos cuadraditos de hojaldre con mermelada de piña que están deliciosamente ricos. No te los puedes perder. Súper fáciles de hacer para que los disfrutes en la comodidad de tu casita. Vámonos a la preparación. Y para preparar nuestros cuadraditos de masa de hojaldre ocuparemos, aquí tengo aproximadamente una taza de azúcar, cherries en almíbar. Aquí tengo 6 gramos de azúcar, 4 gramos de sal, 5 gramos de manteca vegetal, mermelada de piña, la marca de tu preferencia, una taza y 3/4 de harina regular, la de todo uso, 5 onzas de margarina Feuillée o mantequilla Feuillée y ocuparemos 3/4 de taza de agua. Comenzamos con la preparación. Colocamos la margarina Feuillée o la mantequilla Feuillée dentro de una bolsa y con la ayuda de un rodillo le vamos a dar unos golpecitos para formar una forma cuadrada o una forma rectangular, así de esta manera. Colocamos la harina en la mesa y le vamos a dar la forma de un volcán. Nos vamos a ayudar con cualquier utensilio o con tus manos. Le hacemos un hoyo o un círculo en medio. Le agregamos la sal. Le ponemos el azúcar. Le ponemos la manteca vegetal. Y le ponemos un poco de agua. El agua se la vamos a ir poniendo en partes. Esto para evitar que el agua se nos vaya a regar y vamos a hacer un batidero en nuestra mesa. Esta masa que estamos preparando no lleva ningún tipo de levadura, tampoco lleva un trabajo muy fuerte en el amasado, es solamente integrar todos los ingredientes hasta formar una masa totalmente homogénea. Le ponemos un poco más de agua y seguimos mezclando. Esta masa de hojaldre es súper fácil de hacer con ingredientes que tenemos normalmente en la casa. Y aquí seguimos mezclando hasta lograr esta consistencia. Mira nada más lo fácil que es preparar esta masa de hojaldre. La vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a enharinar nuestra mesa. Vamos a poner nuestra masa y ahora sí vamos a empezarla a trabajar. Le vamos a dar una forma cuadradita o rectangular. Nos vamos a ayudar con nuestras manos primero. Y después vamos a utilizar el rodillo para irla estirando. Lo enharinamos un poco, esto para evitar que la masa se nos vaya a pegar en el rodillo. Y empezamos a trabajar nuestra masa de esta manera, con movimientos hacia arriba y hacia abajo. Una vez que tengamos estirada nuestra masa, vamos a colocar la margarina Feuillée y la vamos a cubrir de esta manera. Y con la ayuda de nuestras manos vamos a seguir estirando, esto con la finalidad de que la margarina se extienda totalmente a todo lo largo de lo que es la masa. Enharinamos un poco nuestra mesa y ahora con la ayuda del rodillo vamos a estirar totalmente esta masa para que la margarina quede completamente dentro de lo que es la masa de hojaldre. Le vamos a dar unas vueltas así de esta manera. Esta masa de hojaldre le vamos a dar en total unas 4 o 5 vueltas. Y recuerda aquí que tu masa de hojaldre, entre más vueltas tú le des, es más lo esponjoso que va a quedar tu hojaldre o tu postre o tu preparación. Yo te recomiendo que si quieres un pan más esponjoso, le des unas 7 a 10 vueltas. Y aquí seguimos estirando nuestra masa. Y a continuación, mira, esta es la primera vuelta que le vamos a dar de esta manera. Aquí contamos una vuelta. Enharinamos un poco nuestro rodillo y seguimos trabajando la masa hacia arriba. Luego la volteamos de esta forma y seguimos trabajando nuestra masa. A continuación le vamos a dar la segunda vuelta, mira, hacemos este doblez por la mitad y la cubrimos. Aquí llevamos 2 vueltas. Le seguimos trabajando con nuestro rodillo, lo estiramos hacia arriba y hacia abajo. Mira nada más lo fácil que es preparar esta base de hojaldre o esta masa de hojaldre para todos tus postres, sabe deliciosamente rica.
Te la recomiendo para que la prepares y disfrutes de este gran sabor de la masa de hojaldre. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y aquí mira, le vamos a dar la tercera vuelta. Y aquí vamos a dejar descansar nuestra masa para que se afloje por unos 10 minutos solamente. Y después le vamos a dar la última vuelta. Y aquí después de 10 minutos, mira, la levantamos y enharinamos nuestra mesa otra vez. No le pongas mucha harina para que no se vaya a enharinar demasiado. Enharinamos nuestro rodillo para evitar que la masa se vaya pegando. Y empezamos a trabajarla con movimientos hacia arriba y hacia abajo de esta forma. La volteamos y seguimos estirando nuestra masa de hojaldre. Estos cuadraditos de hojaldre con mermelada de piña te van a quedar deliciosamente ricos, que a toda tu familia les va a encantar. Y a continuación aquí ya le vamos a dar la última vuelta a nuestra masa de hojaldre. Le hacemos este doblez de esta forma, la cubrimos, enharinamos un poco nuestra mesa y seguimos trabajando nuestra masa. Y aquí quiero decirte algo, mira, la margarina que estamos utilizando es una margarina Feuillée, es una margarina especial para hacer hojaldre. Si tú utilizas la margarina regular, la que tienes en casa para hacer postres, para la cocina, esa margarina o esa mantequilla no te va a funcionar. Seguimos estirando nuestra masa, aquí nos ayudamos con nuestras manos y con el rodillo también le vamos a dar la última estirada de esta forma. La volteamos, la regresamos a la posición original. Si te está gustando esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Seguimos estirando nuestra masa y aquí mira, ya nos vamos a apoyar con un cuchillo para darle la forma rectangular para que los cortes queden completamente rectos de esta manera. Y a continuación, mira, con esta regla me voy a ayudar para marcar nuestra masa y así poderla cortar muy fácilmente. La vamos a partir por la mitad, la marcamos y a continuación marcamos los otros cuadros. Aquí me van a salir 6 pedazos, o sea que vamos a hacer 6 cuadraditos de hojaldre con mermelada de piña. Una vez que ya los tenemos marcados, con la ayuda del cortador de la pizza o con un cuchillo, vamos a cortar los pedazos, los cuadraditos de esta forma. Estos cuadraditos de hojaldre con mermelada de piña están súper crujientes y deliciosamente ricos. Te los recomiendo para que los prepares en la comodidad de tu casita, muy fáciles de hacer. Y también te los recomiendo por si quieres emprender un negocio, si quieres comenzar un negocio de venta. Estos cuadraditos de mermelada de piña son ideales para vender. Y con la ayuda de una brocha le vamos a poner un poco de agua como si estuviéramos pintándolos o pinceleándolos. Y le vamos a poner la azúcar. Vamos a poner los cuadraditos hacia abajo, los presionamos un poco y los vamos a poner en una charola ya listos para llevarlas al horno. Estos cuadraditos de mermelada de piña saben deliciosamente ricos. Les presionamos un poquito y los llevamos a la charola. Aquí la charola que estoy utilizando es antiadherente. También le puedes poner un poco de manteca vegetal abajo en la charola. Y le vamos a colocar aquí la mermelada de piña. La mermelada que yo te recomiendo es aquella que trae los trocitos de fruta. Puedes utilizar del sabor que tú más prefieras. Le colocamos las cherries y mira nada más ya cómo se van viendo de hermosos estos cuadraditos de mermelada de piña. Los vamos a llevar al horno por alrededor de 30 minutos a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Después de 30 minutos, aquí tenemos estos cuadraditos de mermelada de piña súper deliciosos y muy fáciles de hacer. Mira nada más esta delicia. Te la recomiendo para que las prepares en tu casita. Te van a encantar.
Estos cuadraditos de masa de hojaldre o libritos, como también los conocen, están deliciosamente ricos. Te los recomiendo para que los prepares en tu casita, súper fáciles de preparar y muy ricos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.